respetuosas reverencias. Maharaj, Hare Krishna, bienvenido. Jai Mahaswami, Dandava. Rate, rate. Ya, y Rate, muchas rate. gracias, muchos saludos, Bhagavan, a todos también. Bueno, muy lindo volvernos a encontrar en este espacio para tratar este tema tan bonito que son los asociados del señor Chaitanya Mahaprabhu. Algunos de los asociados que vinieron acompañados en este pasatiempo, ¿no? Entonces, bueno, Om Ayanati Mirandasya Yananyana Salakaya Chasuru Melitanyana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Jai, Gauranga Premananda, Haribol, Gurudeva Patita Pavana Kiyai. Bueno, digamos que mi interés era presentar algunas personalidades, pero con el objetivo, digamos, persiguiendo ordenar algunos temas, como ya lo vimos con el caso de los acharyas, de las sampradayas. Seguido a eso, yo dije, bueno, ahora ¿a quién elegimos? Y en aquel momento tomamos a Srila Narottam Das Thakur, que ya hablamos hará que 15 días, ¿no? Tratamos ese tema de Narottam Das Thakur. Entonces, ¿por qué, digamos, vamos a tratar este tema ahora de Srinivas? O sea, tenemos primero la aparición del señor Chaitanya Mahaprabhu y los asociados que le acompañaron en ese momento, cuando él estuvo presente. Luego viene la siguiente generación de devotos que, si bien pudieron haber tenido algún ligero contacto con el señor Chaitanya Mahaprabhu, no estuvieron presentes, digamos, cuando él desarrolló su pasatiempo. Así que ellos se consideran como la segunda generación y después vienen también otros acharyas, mucho más adelante. Se podría decir que es la tercera generación. Y ellos se vuelven muy importantes, esta segunda generación, porque nos enlazan con los anteriores, con los que estuvieron con el señor Chaitanya, de los cuales ellos querían siempre visitar, conocer, asociarse, kata con ellos. Y a su vez ellos iniciaron muchos discípulos. Y esos discípulos fueron, digamos, trayendo hasta el día de hoy las enseñanzas de San Chaitanya Mahaprabhu. Entonces por eso se vuelven tan importantes. Hay un libro que se llama Los Tres Santos Vaisnavas, tres, que son Srinivas, Narottam y Shyamananda Prabhu. Entonces ellos tres se consideran los tres primeros sankirtaneros que hubo en el movimiento Señor Chaitanya Mahaprabhu. Claro, no hay que olvidar que en esa época no existía la imprenta, ¿no? Entonces los libros tenían que ser copiados a mano y ellos hicieron como 2 o 3 copias de cada libro a mano por mandato de Jiva Goswami y fue los que viajaron con una carroza desde Brindavan. Todo eso es un lindo pasatiempo y los libros fueron robados. Quizás yo he escuchado esa historia, digamos, en el transcurso de mi vida espiritual varias veces y siempre me llamó la atención porque, claro, es como que la diosa de la devoción, Bhakti, quiere expandirse. Entonces decide, a través de devotos, ella decide viajar para darse a conocer en Orissa, o alrededor de Mayapur, Goura, ¿cómo se llama? Gauda, que es toda la región de Navadvipa y Mayapur. Y Krishnanagar, todo lo que hay alrededor, ¿no? Todas estas regiones, Keturi también, Ekachakra, todo esto, todos esos lugares donde el señor Nityananda nació. Entonces,
claro, si nosotros vemos, después vino Srila Bhaktisiddhanta Saraswati y pum, dio un empujón más con la diosa del Bhakti hacia Occidente, y luego vino Srila Prabhupada que pum, llenó todos los espacios, ¿no? Con la literatura, ahí sí que llegó a todo rincón. Y yo diría también, usted puede ver, ¿no?, cómo Gurudeva Paramadetti llegó hasta los indígenas. Digamos que esto es como ya un aporte de lo que yo puedo analizar, ¿no? Como él llevó más allá todavía, porque no es fácil, ¿no?, de tener una interacción con los indígenas, ya que ellos son, en cierta forma, también muy prevenidos y siempre son precavidos, porque el hombre blanco siempre lleva sus intenciones, ¿no? Entonces, hemos así visto cómo esto se vuelve tan importante, y menciono eso porque de ahí se desprende todo este tema, ¿no?, de hablar de ellos tres, y ellos mismos nos van vinculando, ¿no?, con otros devotos importantes, por decir así, que vale la pena ir conociendo. Yo personalmente pienso que si nosotros queremos progresar en la vida espiritual, tenemos que conocer un poco más, ¿no?, acerca de, sobre todo, estos Vaishnavas, que son tantos, ¿no? Yo estoy haciendo una lista, por ejemplo, que bueno, en internet ya uno puede encontrar también en ciertas páginas que están sus biografías, ¿no? Pero estoy haciendo una lista de todos estos asociados, que son un montón, así ya. Algunos que son muy cercanos, otros que son un poquito indirectos, pues no dejan de ser importantes, ¿no?, interesantes dentro de esta doctrina. Entonces, como dije la vez pasada, hablamos de Narottam Das Thakur. Ahora vamos a hablar de Srinivas, y si nos queda tiempo, pues introducimos de una vez a Shyamananda y completamos este estudio de los tres santos, Vaishnavas. Entonces, Srinivas, a él se le dio el título de Acharya, Srinivas Acharya. Esto lo hizo Jiva Goswami, ¿eh? Jiva Goswami, antes de enviarlos a ese viaje en esa carroza con los libros, a Srinivas le dijo: tú llevarás el título de Acharya de ahora en adelante. Y a Narottam le dijo: tú serás Thakur. Le dio ese título, ¿no? Y Shyamananda no se llamaba así. El caso de Shyamananda es más especial porque Shyamananda tiene un encuentro con Lalita, la sirviente de Srimati Radharani, y digamos, tiene una misericordia súper especial, ¿no? Porque él recibe de Lalita Devi un mantra, y también recibe un tilaka especial, que es ese que usan algunos devotos, ¿no? El que lo llaman el tilaka Shyamanandi. Entonces, a él lo llama Shyamananda Prabhu, ¿no?, o Pandit. Entonces, de esta manera, tenemos a Srinivas un poco, ¿no?, aprendiendo de la historia, porque hay muchas investigaciones para detectar en realidad como cronológicamente quién vino primero, cómo fue, pero todos ellos estuvieron más o menos como en el 1550, y en esas décadas, estamos hablando de décadas nada más, ¿no? No hay exactitud porque algunos libros dan una información y de pronto se contradice con otro, pero justamente no es como los historiadores de Occidente que tratan de poner todo así perfecto, ¿no? En el fondo los Vaishnavas no interesa mucho esa cronología, por decir así, porque cuando ellos narran algo, lo narran de la emoción. Y desde, digamos, la línea que vincula un episodio con otro es más bien la emotividad y el sentimiento que se está tratando de expresar. De la misma manera encontramos así en el Srimad Bhagavatam este lineamiento, ¿no? Sí, algunos pasatiempos son narrados así uno tras otro, como si hubiesen seguido cronológicamente, pero de uno al otro hay un montón de tiempo. Pero eso no es lo importante, sino que lo importante es cómo se busca el vínculo real. Entonces, Srinivas tenía su padre, que se llamaba Gangadhara.
Gangadhara Bhattacharya, y su madre se llamaba Lasmipriya. Ellos vivían en una región llamada Chatkandi. Quizás no es tan importante, pero toca citar como para ir dándole forma, ¿no? Entonces, Srinivas se considera como el Gaura Shakti, o sea, el Shakti del señor Chaitanya Mahaprabhu. Mire qué elegancia, ¿no? Porque Narottam, no se olviden que Narottam es el Shakti del señor Nityananda, porque cuando Narottam es empoderado, Nityananda le pregunta, ¿pero quién es Narottam? Y él le dice, voy a dejar aquí el prema en el río, pero ese prema es tuyo, porque yo lo recogí cuando tú estabas en éxtasis varios días y yo tomé todo ese prema y lo voy a depositar aquí. Por eso se considera a Narottam como una expansión del Shakti del señor Nityananda y a Srinivas como una expansión del Shakti del señor Gauranga. Entonces, y de paso, de una vez mencionar que a Shyamananda Prabhu es el Shakti de Advaita Acharya. Entonces son empoderados, ¿no? Ellos no son personas como que se purificaron, ¿no? Por decir así, no, ellos ya vienen del mundo espiritual, son asistentes, gopis, manjaris, que están bajo el sustento de Rupa Manjari, y en alguna manera están vinculadas, ¿no?, en el servicio de la divina pareja. Entonces, los comienzos de su vida, como todos los Vaisnavas, muy interesado en escuchar los temas acerca de Krishna, y por ello él estudia con su maestro que se llama Dhananjaya Vidya Vachaspati, es su guru. Entonces él le enseña todo, ¿no?, lo que tiene que saber acerca de los pasatiempos de Señor Chaitanya, que era como lo que estaba, digamos, relevante, ¿no?, en ese momento, digamos, de la historia. Era como lo nuevo, era como lo que había encendido la fe, el néctar en los devotos. Y el señor Chaitanya estaba presente en ese momento, ya al final ejecutando los pasatiempos de Jagannath Puri, ¿no? No se olviden que sus últimos 12 años él los pasó en Jagannath Puri, ¿no? Chaitanya Charitamrita divide sus pasatiempos en antes de tomar sanya, después viajando por toda la India, por el sur, por acá, por allá, vino a Brindavan, y después narra los últimos pasatiempos que son los de Jagannath Puri, en donde ya es la modalidad de la separación. Entonces, cuando ya estaba en Jagannath Puri el señor Chaitanya, los padres, Gangadhara y Lasmipriya, ellos quieren tener un hijo, porque no tienen todavía prole. Entonces ellos dicen, pues vamos y presentémosle al señor Chaitanya Mahaprabhu, porque eran devotos de él, nos vamos a Puri, hablamos con él y le manifestamos nuestro deseo. Así que caminaron con ese, digamos, con ese propósito en mente. Y cuando llegaron allá a Puri, el señor los atendió, los acomodó, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu tiene un asistente que se llama Govinda. Entonces, una vez ya acomodados y todo, ellos como que les daba temor decirle, ¿no?, cuál era su propósito. Y el señor Chaitanya le comenzó a conversar a los devotos. Yo ya sé qué es lo que ellos quieren, le dijo, ¿no? Ellos quieren tener un hijo y ese hijo que quieren lo van a tener y el nombre que le deben llamar es Srinivas. Así que ya han sido bendecidos y de esa manera este niño nació, digamos, en dorado, ¿no? Sí, porque es el Shakti del señor Chaitanya Mahaprabhu. Fue creciendo, ¿cierto? Y como dije, estudió con Dhananjaya Vidya Vachaspati y él habló con sus padres porque quería. El señor Chaitanya Mahaprabhu desapareció cuando ya él tenía, no sé, quizás 14, 15 años. Él quería ya como dedicarse a la vida espiritual. Entonces él viajó a Jagannath Puri porque quería asociarse con los asociados del señor Chaitanya Mahaprabhu, y conoció a Gadadhara Pandita, que es digamos, es la misma Radharani, ¿no? En cierta manera viene a acompañar al señor Chaitanya Mahaprabhu en sus pasatiempos y se considera que, no sé si conocen el término facsímil, el facsímil de Srimati Radharani, ¿no? Es como que el Shakti de Srimati Radharani lo tenía el señor Chaitanya y la forma de Srimati Radharani la tenía Gadadhara.
Pero igual, ¿no? Gadadhara es toda una línea, digamos, en el árbol genealógico del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces conoció a Gadadhara Pandita, que es el avatar de la potencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Obviamente también estaba presente Ramananda Roy, Sikhi Mahiti, y ahí es donde comienzan a aparecer todos estos asociados del Señor Chaitanya Mahaprabhu que uno puede ir digamos, relacionándose a través del Chaitanya Charitamrita, ¿no? Sarvabhauma Bhattacharya, Bhakreswara, que es el nombre del señor Shiva, y Gopinacharya, y otros más, ¿no? Entonces él conoció a ellos y estaba como bien encantado con haber conocido a estos devotos. Después, él se entera que el señor Nityananda abandona también sus pasatiempos de presencia en este mundo. Y Advaita Acharya también. Se van del planeta. Entonces él queda como desconsolado porque en el fondo él quería como ir a ver al señor Chaitanya Mahaprabhu. Ya no está. Terminó sus pasatiempos. Entonces después quería conocer a Advaita y Nityananda. Ya no están. Ya se fueron también. Entonces él queda muy desconsolado, ¿no? Con esta, en realidad la experiencia que él tiene va de desconsuelo en desconsuelo porque hay un devoto que se llama Vansivadana, que es como prominente en esa época, y él le ora a Vishnupriya Devi, que todavía estaba presente en la tierra, que por favor le dé bendiciones porque el chico quedó un poco afligido. Entonces, Srimati Vishnupriya bendice a Srinivas para que vaya a Brindavan, para que se refugie en Rupa, Sanatana, en los Goswamis de Brindavan. Entonces él emprende como ese camino a Brindavan, pero lo mismo, comienza a encontrarse con los devotos en Chaitanya Mahaprabhu por el camino. No se olviden que en esa época los viajes eran a pie, entonces no era tan fácil, ¿no? Como le pasó también a Ivanata Chakrabarti, que iba a encontrarse al señor Chaitanya Mahaprabhu acá y el señor Chaitanya Mahaprabhu ya había viajado para otro lado. Entonces así lo persiguió y nunca lo encontró prácticamente. Entonces a Srinivas le pasó algo similar. Srinivas vino luego a Brindavan y cuando llegó a Brindavan, porque había pasado ya algún tiempo, Rupa, Sanatana ya habían abandonado el cuerpo. Y creo que Raghunatha Goswami también había abandonado el cuerpo. Entonces él dijo, no, pero qué desdicha la mía, qué desgracia, ¿no? Es como, solo estaban Gopala Bhatta Goswami y Jiva Goswami, que era el más joven de todos. Entonces se volvió discípulo, comenzó a servir a Gopala Bhatta Goswami y Gopala Bhatta Goswami lo inició a Srinivas, es discípulo de Gopala Bhatta Goswami. Pero Gopala Bhatta Goswami lo envió donde Jiva Goswami para que recibiera toda la formación, digamos, la educación. Y no solo a él, Narottam también fue enviado por San Chaitanya Mahaprabhu para que recibiera toda la instrucción de Jiva Goswami. Y Narottam Das, él sí, desde que conoció a Lokanath Goswami, él se quería iniciar solo con Lokanath Goswami, pero Lokanath Goswami había prometido no tener discípulos, y al final tuvo que aceptarlo. Dijo, él tuvo solo un discípulo, que fue Narottam Das Thakur. Entonces, así se volvió un estudiante de Jiva Goswami. También en esa época vino Shyamananda y los tres. Por eso es como un evento muy especial, porque los tres estudian, si bien quizás no todo el tiempo juntos, porque es muy posible que Shyamananda fue el último en que se unió a este grupo de estudio, pero de una u otra manera compartieron, ¿cierto? Es como que los tres están así muy unidos íntimamente porque de hecho son los que viajan después a través del pedido de Jiva Goswami que los manda a Orissa para que entreguen, digamos, este tipo de literatura. Entonces, también conoció a Krishnadas Kaviraj Goswami, quien vivía con Vivanata Chakrabarti en Radhakunda. Sí, es algo que se menciona ahí porque lo estaban esperando, ¿no? Querían conocerlo. Así que cuando fue Radhakunda, Vivanata Chakrabarti y Raghunath Goswami estaban felices
Cavidad de haberlo visto. Era como que ellos ya sabían, ¿no? Él es especial, ¿no? No es cualquier persona. Entonces, nuevamente, cuando ellos viajan, cuando Jiva Goswami los empodera, les da el nombre y los manda con los libros, que como dije, 2 o 3 copias de cada libro, el Srimad Bhagavatam, los Satsandarbhas de Jiva Goswami, ellos no solo llevaban los libros en el Sankirtan, sino que ellos habían absorbido todas estas enseñanzas que no se conocían escritas, pero ellos habían estado directamente recibiendo la instrucción de Jiva Goswami. Entonces, por lo tanto, ellos eran como las enciclopedias vivientes, por decir así, de lo que era la literatura, porque la idea es la siguiente. El señor Chaitanya vino y mostró su doctrina, pero aquí en la India no es que ya queda así, ¿no? Después hay que validarla a través de literatura, y por eso encargó a los Goswamis de Vrindavan de que ellos se pusieran la tarea de generar todo este tipo de literatura. Ahora ya estaba toda esa literatura. ¿Cómo hacemos para distribuirla? Entonces ahí es donde aparecen ellos 3, que son los que se encargan de llevar eso hasta Orissa, Bengala. Y justamente la que determina eso es Jana Vimata, que estaba presente todavía en este mundo, asociada al señor Nityananda. Entonces ella le dice a Jiva Goswami, sería bueno que toda esta literatura se expandiera hacia Bengal, porque de hecho de allá es que viene el señor Chaitanya Mahaprabhu, allá fue que, en Navadvipa, fue que desarrolló su doctrina, ¿no? Entonces, cuando ellos parten con esta carroza, con los libros, los astrólogos, había un rey llamado Birhambir, que él era un musulmán controlador de cierta región, porque la India siempre tiene como muchas divisiones, ¿no? Controlaba algunos espacios por los mongoles, otros espacios por los musulmanes. En esa época los musulmanes eran más prominentes, ¿no? Tenían sus gobiernos. Entonces, no se olvide que el señor Chaitanya Mahaprabhu ve que tuvo temas con el Samindar y tuvo temas con un mismo familiar que era el Kasi, ¿cierto? Que está en los pasatiempos, ¿no? Con el Kasi, que le rompe la mirdanga y todo eso. Entonces, este rey, a pesar de que tiene un control vasto sobre ciertas regiones, también es un ladrón y es un mafioso, mejor dicho. Y no solamente se conforma con eso, sino que tiene astrólogos, los cuales le están diciendo, por acá viene un cargamento, por acá algo está pasando, y justo los astrólogos vieron que un gran oro iba a pasar por esas tierras, porque no había muchos caminos para viajar. Entonces, incluso tenían que ir por el bosque Yarikanda, por donde el mismo señor Chaitanya vino y cantó para los animales. Entonces, cuento corto, ellos estaban esperando el tiempo propicio de que entraran en esa región en el viaje, porque un devoto les había ayudado, ¿no? para el viaje, entonces les había dado unas carrozas, les había dado unos bueyes y 10 guardias para que custodiaran, digamos, este Sankirtan, esta literatura. Cuando ya llegaron a la tierra de ellos, ahí ya hubo un pasatiempo, se quedaron dormidos y los libros fueron robados. El tesoro fue robado, que venía sellado, era un baúl y tenían sellado en telas y con clavos, ¿no? Entonces lo llevaron donde el rey los ladrones y el gran tesoro, cuando el rey lo abrió, se dio cuenta que eran unos libros y dijo, pero bueno, ¿quién se equivocó? Claro, era un gran tesoro, el tesoro que iba a cambiar el mundo. Así que el rey tenía también su ministro o su pandita del reino que comenzó a tratar de explicar esa literatura, dando sus explicaciones especulatorias, ¿no? Y esto comenzó a expandirse un poco y el rey comenzó, en cierta manera, por estar en contacto con los libros, comenzó a purificarse, por decir así. Entonces, habiendo pasado este suceso, aquí hay una gran historia porque quedaron afligidos, ¿no? Es como que te roben todo, ¿no? Le robaron los libros. Entonces, lo que hizo Srinivasacharya
fue que en ese momento mandó a Narottam Das Thakur, sabiendo que su guru, Lokananda Goswami, quería que Narottam Das Thakur predicara en su tierra natal, en Keturi. Y ahí es donde se narra todo este pasatiempo del Gorpurnima que se lleva a cabo en Keturi, que es muy famoso, en el cual también Srinivas ayuda a organizar. Y manda hacia Mananda Pandi, a Utkala, a otro lado de Orissa, para que también predique allá en la tierra donde ellos nacieron, para allá los manda. Y él dice, yo voy a encargarme de recuperar estos libros. Entonces él escucha que el rey anda haciendo unas disertaciones, va allá donde el rey y arma unos debates demostrando que el pandita que estaba dando explicaciones acerca de las escrituras no sabía en realidad mucho. Y ahí él se introduce, digamos, en este tema, y el rey se da cuenta que es una gran personalidad Srinivas. Entonces, final del cuento, el rey termina iniciándose con Srinivas Acharya, el cual le coloca el nombre de Chaitanya Das. Y este rey es muy importante, ¿no? Por eso el nombre es Birhambir. ¿Por qué se vuelve muy importante ese rey? Porque él se encarga de que la prédica de Srinivas se expanda. Entonces él hace arreglos con dinero, él hace arreglo con festivales, él hace arreglo con bueyes, con carrozas, con carpa, con todo, con comida. Entonces él es muy hablado, digamos, dentro de esta información porque él ayuda en la expansión, ¿no? de la prédica de este Vaisnava, ¿no? De Srinivas. Consideraciones importantes, que ellos tres predican también en una modalidad que cada uno es especial, o sea, tienen nombres. Hoy en día se dice que prácticamente la única de estas modalidades que prevaleció es la de Narottam Das Thakur, ¿no? Entonces, para que la tengan presente, ¿no? Manohar Asahi se llamaba la modalidad de Srinivas, Garanahati se llamaba la modalidad de Narottam, y Reneti se llamaba la modalidad de Shyamananda. Eso tiene que ver mucho, digamos, con la forma de la prédica, que involucraba música, canto, emoción, teatro, diferentes horas para cantar, diferentes melodías, diferentes tonos, todo eso, ¿no? Con lágrimas rodando por el suelo. Digamos que esa era la variedad en la que ellos predicaron. Por eso es tan importante, porque ellos no fue que solamente lineal presentaron algo, sino que lo hicieron a través de, digamos, de su técnica, ¿no? Se casó 2 veces, Srinivas Acharya tuvo 2 hijos que murieron jóvenes, ¿cierto? Y Ramachandra Kaviraj es otro nombre importante, fue uno de los discípulos de Srinivas Acharya. Después él se casó por segunda vez con Gauranga Priya. Primero se había casado con Ishvari, después se casó con Gauranga Priya. Sí, en esa época era permitido, ¿no? En cierta manera, si los padres estaban de acuerdo. Entonces, Srinivas tuvo una hija y es importante mencionarla porque yo creo que ustedes la han escuchado como las grandes personalidades femeninas que han existido. Hemalata Thakurani se llama ella, ¿cierto? Hemalata Thakurani es una de las grandes líderes de la conciencia de Krishna. Y había una revista que se hizo en el SEBA en Colombia que nombra solo mujeres que se han dedicado a la prédica, ¿no? Pasatiempo final, Srinivas, una vez está en una modalidad muy especial y tiene un trance. Entonces, en ese trance, él observa a las gopis, porque Srinivas era una manjari. Entonces él entra en un trance y él ve que las gopis están jugando con Radharani en el agua, en el Yamuna, deportes, salpicándose con agua, todo eso. Entonces resulta que el Beshara es lo que las mujeres se ponen de la nariz a la oreja.
el Veshra de Radharani se le cae y cae en el agua del Yamuna. Entonces él se da cuenta de eso y comienza a buscarlo en el agua. Y digamos que mientras él está haciendo eso en el trance, pasan como 3 días acá en el mundo material digamos, con sus 2 esposas que él tiene, y ellas se preocupan y los Vainavas se preocupan y andan todos muy asustados porque él no se despierta. Entonces su hija y su esposa dicen, bueno, tenemos que traer Ramachandra, que Ramachandra es el que mencionamos en la canción de Narottam Das Thakur, que Ramachandra también es muy importante. Entonces Ramachandra conoce muy bien los sentimientos de Srinivas y viene y él también entra en trance y entre los dos buscan el Veshara que está en el agua y lo rescata Ramachandra y entonces ya quedan todos felices y este pasatiempo marca, ¿no? Que según lo que dice por ejemplo, el Bhakti Ratnakara, que habla de las personalidades, quiénes son, o el Gaura Ganodesa Dipika, que hace una comparación de las personalidades a las que corresponden el Gaura Lila con el Krishna Lila. Entonces, son manjaris, comparten con Srinivas y Ramachandra comparten como la identidad de la Gopi Mani Manjari, que es una Gopi de Radharani. Entonces, hay un libro que se llama el Prem-Vilas y ahí se nombran los discípulos que tuvo Srinivas Acharya. Hay varias literaturas, ¿no? que uno debería estudiar. El Narottam Vilas también, por ejemplo, ahí se menciona mucho de lo que ocurrió en esta época. Y discípulos de los cuales fueron como bien prominentes. Eso, entonces... tenemos tiempo, ¿no? O dejamos a Shyamananda para la próxima clase. Sí tenemos tiempo, Goswami Maharaj. Estamos 7:30 Entonces, recién. ok, entonces Shyamananda, bueno, esa historia quizás es más rápido porque él al principio se llamaba Duki. ¿Y por qué lo pusieron Duki? Si Duki significa infelicidad o dolor, ¿sí? Otra cosa es Suki o Suka, pero Duki es como aflicción. Entonces, resulta que los padres de él, de Shyamananda, tenían hijos y los hijos se morían. Entonces ellos estaban así como muy tristes, ¿no? Y este chico, Shyamananda, que no se llamaba así, logró sobrevivir. Entonces ellos le pusieron Duki para que el dios de la muerte se apiadara de él y no se lo llevara, ¿cierto? Lo viera en gracia, por decir así, y no tuviese piedad de él. Entonces, este Duki comienza a crecer y se vuelve un gran filósofo. Y él elige, cuando su padre también lo educa, ¿no? Digamos, en la filosofía de Señor Chaitanya Mahaprabhu, y él como un niño muy inteligente elige, porque escucha, ¿cierto? Escucha de que Haridai Chaitanya es como el devoto más especial que hay presente en ese momento, pero que está en otra región. Entonces él hace la pataleta y le habla a sus padres que él quiere irse para allá a buscar a su guru y que por favor lo dejen ir. Entonces, Hridai Chaitanya era muy especial porque él está vinculado a un pasatiempo, se llama Chaitanya, se llamaba Hridai, lo pusieron Hridai Chaitanya Das, porque cuando una vez hay un festival y está con el señor Gauranga y Nityananda bailando, y las deidades saltan también al kirtan, las deidades de Gornitai. Entonces, él se molesta, los devotos se confunden un poquito porque ven 2 Nityananda y 2 Chaitanya Mahaprabhu en el Kirtan. Entonces, en ese momento, cuando él se molesta, las deidades, 2 de las deidades saltan y se meten en el corazón de Hridai, y por eso de ahí en adelante a él lo llaman Hridai Chaitanya. Entonces, él es un asociado al señor Chaitanya Mahaprabhu, no es digamos,
cualquier persona, ¿no? Él es discípulo de Gauridas Pandit, que es otro nombre especial que ojalá podamos estudiar en algún momento, ¿no? Que es un asociado de Mahaprabhu. Entonces, el Hridaya Chaitanya lo inicia a Duki y lo llama Duki Krishnadas. Le pone ese nombre y lo envía a Vrindavan para que estudie con Jiva Goswami. ¿Ves? Y ahí es donde él se encuentra con Narottam Das Thakur y con Srinivas, que acabamos de hablar, y estudian los tres. Ellos hacen un Raghava Pandit, los lleva por toda acá, por toda la área de Vrindavan, Mathura y todos los lugares sagrados acá, y como él se conoce bien todo, le muestra los bosques, le muestra los pasatiempos, los nutre, digamos, con el néctar del Krishna Lila. Entonces, Hridaya Chaitanya es muy querido para Jiva Goswami. Jiva Goswami comienza a instruirlo y le da un servicio de que hay un kunya especial para que lo limpie y haga sus meditaciones ahí también, que es lo que se logra, ¿no? Digamos, limpiar un lugar sagrado, ¿no? Adorar la deidad, tocar la deidad, bañarla, todo eso es muy purificante. Entonces él, haciendo este servicio de limpiar acá un gat, un día cae en trance, porque también es una gopi, cae en trance y en ese trance ve que están en la danza rasa. En uno de los movimientos de Radharani, él ve que se le sale la tobillera a Srimati Radharani y entonces él la encuentra ahí justo en ese gat, encuentra la tobillera y cuando él toca la tobillera, pues obviamente, ¿no? La tobillera de Srimati Radharani está impregnada del Shakti de ella, entonces él agarra la tobillera y la guarda, pero él queda como inyectado con esta energía. Entonces Radharani se da cuenta que no tiene su tobillera y le dice a Lalita que por favor vaya a buscar la tobillera. Entonces Lalita viene disfrazada de una anciana a buscar la tobillera. Y Lalita Devi viene y habla con él. Después de unas discusiones, él se da cuenta que ella no es una anciana, sino que es una personalidad especial. Le dice, yo le digo acerca de la tobillera, pero si usted se revela tal y como es, entonces Lalita se revela tal y como es. Y en buena onda, ¿cierto? Le dice, bueno, tienes que darme la tobillera porque yo hago el servicio ese para Radharani. Y él le dice, sí, yo se la voy a entregar, pero la tengo escondida y cuando él agarra una pala para sacarla de donde la tiene escondida, la pala se pone dorada y del Shakti, entonces él también queda impregnado de ese Shakti. Y ahí es cuando Lalita le dice, bueno, en realidad pídeme una bendición porque estás dándole mucha alegría a Radharani porque está devolviéndole la tobillera que tú encontraste. Entonces él le dice que él quiere servir, que le dé la bendición de que pueda servir a Srimati Radharani. Entonces ella le coloca la tobillera en la frente y ahí es cuando a él le salen dos marcas, porque digamos el milagro ahí es que a él le aparece la tílaca. O sea, haz de cuenta que ya no necesita untarse más tílaca, porque ahora tiene la tílaca natural, porque le aparecen dos rayas de tílaca y en la punta de la tobillera le aparece un tílaca, una hoja, algo especial, un tílaca especial que se llama Siamanandi. Entonces ella lo marca con esa tílaca y le dice, tú te vas a llamar de ahora en adelante Siamananda. Ananda es bienaventuranza, el que da placer a Shyama, que es Radharani, ¿no? Es la que da placer a Krishna. Entonces, él vuelve donde y le dice a Lalita, le dice, pero no puedes comentar eso a nadie. Entonces él le dice, pero tengo que comentarle por lo menos a Jiva Goswami. Y él es muy íntimo y con él no va a haber ningún problema. Entonces Lalita acepta que le comente solo a él. Entonces le comenta a Jiva Goswami tal y como yo les estoy contando a ustedes el pasatiempo, pero Shyamananda, Jiva Goswami le dice, pero ¿cómo? De ahora en adelante tú te vas a llamar entonces Shyamananda y vas a usar ese tílaca especial. Y esto llega a oídos de Hridaya Chaitanya, que es su guru que está en Orissa, de que un
Jiva Goswami reinició a su discípulo. Entonces Hridaya Chaitanya se enoja, porque no se puede, un guru no puede iniciar a un discípulo de otro guru, a no ser que el guru le dé permiso para abandonarlo y tomar un nuevo guru. Entonces, Hridaya se enoja mucho, pero quiere saber si es verdad, envía a unos devotos, los devotos vienen con una carta. Jiva Goswami se pone un poco en ansiedad porque dice, no es mi intención que este suceso haya acontecido, pero yo no puedo tampoco desenmascarar a Shyamananda en términos de lo que pasó en el pasatiempo. Así que la información es la siguiente: el Guru Hridaya Chaitanya le dio la misericordia a Shyamananda, se le apareció y le dio un tilaka especial y le cambió el nombre. Eso fue el arreglo que hicieron entre Shyamananda y Jiva Goswami para tranquilizar a Hridaya Chaitanya, pero no surtió ningún efecto. Todos los devotos aceptaron, pero Hridaya Chaitanya, a pesar de que es un devoto especial, ahí él se confunde en términos de mostrar un pasatiempo, porque él viene después a Brindavan todo enojado, un poquito retando a Jiva Goswami y más a su discípulo. Entonces Shyamananda, en una humildad y en una ansiedad tenaz, le dice, pero Gurudeva, usted fue el que me dio ese nombre y esa misericordia, usted se me manifestó en un sueño. Incluso Hridaya Chaitanya alcanza a decir que cómo puede ser que alguien derive tanta energía para tratar como que en los sueños puede derivar algún tipo de devoción, que se llama Manasa Seva, a todo esto, ¿no? Entonces él como que ya comienza un poquito a irse por otro lado, porque negar eso es negar el Manasa Seva. Entonces él le dice, vamos delante de todos acá en la India, vamos a demostrar si tú eres genuino o no en lo que estás diciendo, y aquí de una yo te rechazo como mi discípulo. Y comenzó a dar muchos eventos en donde el hijo de Advaita Acharya fue rechazado por su padre. Advaita lo rechazó y el señor Chaitanya no lo quiso iniciar. Entonces comienza una controversia y Shyamananda en cierta manera se pone a llorar y cae en un trance. Y en el trance aparece Radharani. Y Radharani le dice que por qué está así. Entonces viene Lalita y Lalita le dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces Radharani llama a Subal. Y porque Subal, a todo esto, Subal es Gaura Pandit, ¿sí? ¿Cómo es que se llama el guru el guru de Hridaya Chaitanya? El guru de Hridaya Chaitanya es, sí, Gauri Das, o Gauri Das Pandit. Él es Subal, digamos, en los pasatiempos de Krishna. Entonces él viene y le dice, tú tienes que decir lo que yo te voy a decir porque Hridaya Chaitanya va a aceptar eso. Dile que su guru, o sea, Gauridas, dile que él fue el que hizo eso, pero que él no se acuerda. Él tuvo ese sueño, pero no se acuerda. Entonces, y confía en mí. Entonces, cuando despierta el trance, ahí Hridaya Chaitanya está muy enojado y le dice, tú eres un mentiroso, te vamos a borrar ese tilaka con agua y jabón. Entonces, Shyamananda le dice, también colóquenme en el pecho Shyamananda, colóquenmelo. Entonces, cuando le colocan Shyamananda, le dice, ahora traten de borrar también tanto el tilaka como ese nombre. Y comienzan a tratar de borrar y se dan cuenta que no pueden borrarlo. Y ahí descubren que es una personalidad especial y que recibió un toque especial, digamos, del plano divino y que solamente está manifestando un pasatiempo. Entonces ahí Hridaya Chaitanya pide perdón a su guru y el cual se le aparece y le dice, el señor Chaitanya Mahaprabhu le aparece en un sueño y le dice que para expiar eso tiene que hacer 12 festivales, para expiar ese pecado, ¿no? de haber tratado mal a su discípulo y también haber ofendido a Jiva Goswami. Y digamos, ese pasatiempo envuelve como el néctar de Shyamananda, el cual después viaja con la carroza, los libros son robados, va a su tierra, predica, y ahí termina, ¿no? Como esta
como esta historia. También en ese sueño Subal le dice que él se va a encontrar con un devoto que se llama Rasika Murari. Él no sabe quién es, pero le dice, no se preocupe que lo vas a conocer con el paso del tiempo. Y él se vuelve un discípulo de Shyamananda y es el que le ayuda como a expandir la prédica en el sitio donde Shyamananda va a predicar, ¿no? Y también ahí donde él va a predicar, son más que todo es el dominio de los mongoles, por lo tanto él tiene que, digamos, lidiar con los patáns que llaman, ¿no? No literal, sino los patáns son como los jefes de gobierno, ¿no? Y él termina iniciando también, al igual que el rey que inició Narottam Das Thakur, el rey que inició Srinivas, él también termina iniciando una línea de patáns y ellos por generaciones ayudan a la expansión de la prédica de Shyamananda. Entonces una cosa, Hridai viene a visitarlo una vez para ver cómo su discípulo ha expandido la prédica y queda maravillado porque se da cuenta que bueno, que mucho lo que ha hecho Shyamananda. Y ese es el néctar de estos 3 devotos. Ahora sí, eso es como redondeando lo que pasó ahí con ellos 3 santos Vaisnavas, que nos van conectando después con todos los devotos que continúan, ¿no? Que son guiados luego por esas enseñanzas y hasta el tiempo que aparece Bhaktivinoda Thakura y su hijo, ¿no? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Bhagavan Sri Krishna ki jai. Gauranga Premananda. Vivo. Haribol, Jai, Goswami Maharaj, muchísimas gracias, qué maravillosa entrega. Realmente estos conocimientos son muy necesarios para todos los que estamos en este proceso de aprendizaje. Bueno, en mi caso personal, y me imagino que más de uno están sumamente gratos por todo este conocimiento que nos ha entregado esta mañana. Por favor, querida familia, alguien quisiera en este momento aprovechar para aclarar alguna duda, alguna inquietud que tengan, lo pueden hacer. Pueden levantar la mano, abrir el micrófono para preguntar directamente a Maharaj. Tenemos aquí también la presencia de nuestro querido Prabhu Rupa desde Guatemala. Prabhu Rupa, quisiera darnos algún comentario sobre esta entrega maravillosa. Reverencias, Hare Krishna. No sé si está disponible para poder hablar. Sí, no hay problema. Hare Krishna. Hare Krishna, querido Acharya, reverencias. Gracias, madre. Pues no, muy agradecido por toda esta información que nos ha compartido Goswami Maharaj, conocer la genealogía de la devoción, darnos cuenta cómo se va dando la línea discipular, la línea de transmisión de conocimiento y ver la historia de los sankirtaneros, ¿no? Que en una carreta salieron, es impresionante y muy inspirador, muy inspirador. Yo le quiero agradecer, Maharaj, por toda esa catarata de conocimiento que nos regala, es fantástica, ¿no? Y lo exhorto a que siga porque es importante conocer la historia de nuestras sampradayas, la historia de nuestra devoción para poderla comprender, apreciar y compartir, ¿verdad? Que me alegro, Gurudeva, gracias, esté ahí. Y pues, no, pues muy contento. ¿Qué más puedo agregar yo, madre? Si está todo muy bonito. Está todo muy bonito, Claro que pero sí, reverencias. así es, Prabhu Rupa, estamos totalmente estáticos acá con tanto néctar, con tanta misericordia realmente, directo desde Brindavan, India. ¿Qué podemos pedir más, verdad? ¿No es cierto? Muchísimas gracias, Prabhu Rupa, por su aporte. También aquí tenemos un comentario de la Acharya Chaitanya Lila que dice, Jai Maharaj, muchísimas gracias. Entonces tenemos todavía unos minutitos más, podemos aprovechar. Aquí llegó otro mensaje en el chat, dice el Prabhu Chaitanya, ¿puedes describir quiénes son todos los del Panchatattva? Ese es el pedido, Maharaj. El Panchatattva, señor Chaitanya, Nityananda, Advaita, Gadadhar y Srivas.
Srivas Prabhu, que representa a los devotos. Ese no es Srinivas. Srinivas es otro, ¿no? Porque Srinivas viene después. Que cada uno representa un Shakti, ¿no? Del Panchatattva, la forma del devoto, la forma del Satyavesa Avatar del señor Gauranga, o la misma Srimati Radharani, quien es Gadadhara. Y de ahí se va desprendiendo toda una mística. Yo creo que merece como toda una clase el estudio del Panchatattva, para ir viendo, ¿no? cómo es la potencia quíntuple, ¿no? De la manifestación del Señor y su potencia diversificada en la forma de Gadadhara, Advaita y Srivas. Entonces, podemos dejarlo como un buen punto para estudiarlo la próxima vez. Jai Maharaj, maravilloso. Entonces queda ahí esa presentación para poder recibir todo este conocimiento. Aquí tenemos otro comentario también de la madre Dhruva Anusmriti, que dice: Maharaj, reverencias. Todos los asociados de Sri Chaitanya experimentan estos bellos pasatiempos solo con Srimati Radharani, también con Krishna. Preguntas. Claro, lo que pasa es que hay dos líneas. Está la línea bueno, dos quizás más, pero que yo sepa está la modalidad del Saki Baba, que es la línea del señor Nityananda. Nityananda sirve al señor Krishna. De hecho, Hridaya Chaitanya viene en esa línea de Saki Baba. Por eso él discute con su discípulo y le dice: o sea, usted se entrevista ahora directamente con Radharani. Yo no te he enseñado eso. Yo te he enseñado devoción a Krishna, no devoción eso es nuevo, ¿no? Era nuevo para él seguramente. Entonces estaba enojado por eso, porque digamos que su discípulo lo estaba como superando. Entonces se sintió un enojo, pero ahí demuestra, ¿no? Lo que es las diferentes modalidades. Y sí, es una buena pregunta, tiene razón, porque está el Saki Baba, que en donde se sirve como la modalidad de un amigo. Pero es más confidencial, ¿no? Este servicio que hacen estos devotos, porque ellos son asociados manjaris. Ellos vienen de ese grupo de manjaris seleccionadas para acompañar al señor Chaitanya en digamos, en sus pasatiempos. Y es por eso que yo hablé de dos libros, que es el Gaura Ganodesa Dipika de Kavi Karnapura, en donde él habla de todas estas correspondencias, quién es, y esto van haciendo de los mismos devotos, porque los devotos van viendo: uy, esto sí, esta energía está como impreso acá, la energía de Narottam Das Thakur. Entonces ellos van viendo estas correspondencias, y ellos son los que, de toda esa información, nace digamos, las declaraciones de quiénes son en el mundo espiritual, porque son trances, y solamente hay alguien que sea un devoto que tiene esa capacidad de aceptar esos trances y de validarlos, por decir así, porque no cualquiera, sino sería una especulación. Entonces, y el otro libro es el Bhakti Ragnakara, Bhakti Ragnakara, ¿quién lo escribió? Narahari Chakrabarti escribió el Bhakti Ragnakara. Entonces él también, esos dos libros se encargan de eso, de dar estas correspondencias entre los dos lilas, quiénes son cada uno y quiénes porque todos en última instancia tienen una correspondencia. Recuerda que la otra vez yo había dicho que Sarvabhauma Bhattacharya era Brihaspati, el guru, que había nacido como Sarvabhauma Bhattacharya. Entonces, eso está en el Gaura Ganodesa Dipika, todas estas correspondencias. Por ejemplo, se dice que Shyamananda era Kanaka Manjari, que hace un tipo de servicio, asiste a Lalita, por eso fue que sucedió este encuentro, ¿no?, entre ellos. Así que
Este tipo de servicio es un servicio muy confidencial. Uno no puede comenzar a imaginar esto, ¿no? Pensar que yo también puedo ser una gopi, comenzar a imaginar que está viendo los pasatiempos y que está haciendo un servicio. Estas cosas despiertan de adentro del corazón. Vuelvo al ejemplo que dijo Srila Sridhar Maharaj en relación a esto. Que él dijo, una mujer que iba a tener un bebé estaba estresada, ¿no? En esos momentos de mucha ansiedad. La luna está a 1000, la mente está a 1000. Anterior al parto, entonces ella le pidió a su madre, yo quiero estar despierta, porque estoy muy agotada, pero quiero estar despierta cuando esté dando luz. Entonces la mamá le dijo, tú te vas a despertar, no te preocupes, que nadie da luz durmiendo, tú te vas a despertar. Entonces usa este ejemplo Srila Sridhar Maharaj para explicarnos que la devoción es así. O sea, cuando despierta, despierta. Uno no tiene que hacer ningún show. Por eso los Vaisnavas se enojan, ¿no? Cuando ven a alguien derramando lágrimas o cobrando por leer el Bhagavatam, porque saben que estas cosas no son así. El que tiene amor por Dios, tiene amor por Dios. No es una cosa que se puede inventar, simular artificialmente. No, tiene que ser algo real. Por eso los devotos lloran, ¿no? Porque no tienen la conexión. Digamos, ellos están llorando, no tengo ninguna conexión, por favor, dame una conexión. Y de ahí vienen todas las canciones de los Vaisnavas, en donde están orando para que Krishna los tenga en cuenta, ¿no? Y esa es nuestra línea, de que en el momento en que despierten nuestro Siddha Swarupa Deha, que es nuestro cuerpo espiritual, entonces ese cuerpo espiritual mismo de por sí va a buscar al Señor Krishna en alguna manera, porque tenemos una relación con Él. Ahora, si nos admiten en el servicio de Srimati Radharani en alguna forma, porque el servicio es así, o sea, hay servicios. Una vez Gurudeva dijo que en un templo habían tantos devotos que el servicio de una madre, era hacer el jugo de las 4 de la tarde, porque eran tantos devotos y ella tenía solo el servicio de hacer un jugo. Entonces, de la misma manera, en el mundo espiritual es así. El servicio es estar atento de suplirle a la otra manjari lo que ella necesite, la chamara o lo que ella esté buscando. Entonces, imagínense, ese es solamente el servicio que se tiene en el mundo espiritual, pero ¿cómo será ese servicio que es eterno, ¿no? Y se hace por siempre. Entonces, algo que nosotros no podemos entenderlo con nuestro cerebro y tenemos que confiar en lo que dicen los grandes Vaisnavas que están experimentando. Por eso se habla que las escrituras, la filosofía y la relación con Dios, eso se vive en un trance o en un samadhi, que es el que han caído todos estos devotos en ese trance, en ese samadhi, en el que cayó Bhaktivinoda Thakura para expresar el Gaura Arti y toda la literatura que dio, y también Sukadeva Goswami, y también Vyasadeva, que fue el que escribió el Bhagavatam. Ellos cayeron en Samadhi, y en ese Samadhi comenzaron a relatar todo esto, porque es la única manera de que se pueda tener toda esa información disponible, por decir así, ¿no? Jai Maharaj, qué néctar, muchísimas gracias. Tenemos aquí más mensajes en el chat, por favor, permítame leerle. Dice aquí el Prabhu Chaitanya Lila, ¿Advaita es el Sri Vishnu o el señor Shiva? Srivas, ¿quién es? Pregunta. Uy, ahí me tomó por sorpresa, pero el otro día habíamos dicho quién era Advaita Acharya. Yo había dicho que era Mahavishnu, pero en realidad Advaita Acharya es una expansión del señor Shiva, ¿no? O sea, si alguien tiene más claridad en este momento sobre Advaita Acharya y sobre Srivas, sería bueno que lo compartieran. Mientras tanto, leemos el otro mensaje que nos dejó aquí la madre Ratigopi desde Costa Rica. Dice, Dandavas Pranam Maharaj Goswami, puro néctar, Haribol.
Entonces, muy agradecidos todos, realmente estamos aquí en la sala, 22 almas sumamente agradecidos por esta maravillosa entrega, Maharaj, por esta misericordia que realmente nos ilumina bastante, y qué hermoso ese ejemplo de la madre cuando está a punto de parir. Efectivamente es así, realmente eso no hay necesidad si eso ocurre naturalmente, así como también el despertar espiritual y cuando hay esa conexión sincera en el corazón con Sri Radha y Krishna. ¿Alguien más quisiera aprovechar unos minutitos más para con Goswami Maharaj tener aquí su presencia, de comentar algo? Bueno, pienso que están todos extasiados, satisfechos, porque realmente ha sido rotunda toda esta maravillosa información que nos ha entregado Maharaj. Le agradecemos profundamente. Aquí, no sé si Prabhu Chaitanya está levantando la mano. Aquí dice la madre Rohini, nuevamente también se suma y dice solo agradecer su maravillosa presencia. Así que así es, Maharaj. Muchísimas gracias. Muchas reverencias, porque realmente ha sido un encuentro maravilloso. De hecho, siempre es así en cada encuentro que nos regala. Dice acá que Srivas Pandi representa Tatasta Jiva, ¿no? La Jiva normal, el devoto. Así que ahí podemos en un momento dado identificarlo si desean. Jai. Rate. Jai Maharaj, muchísimas gracias, reverencias. Le agradecemos muchísimo y bueno, los esperamos oportunamente nuevamente con la siguiente entrega. Maharaj Goswami Ki Jai. Jai, Jai. Radhe.